Le pedimos el favor al senador Robledo, entonces que en los siguientes 15 minutos, aquí también hay un semáforo que lo pueden observar de vez en cuando, va a hablar usted desde el… Sí, porque aquí tiene uno la ventaja de que no tiene que pensar en qué hacer con las piernas ni con los papeles. Sí. Bueno, yo empiezo por agradecerle muy especialmente a la Universidad Nacional de Colombia por esta invitación, a todos ustedes mis agradecimientos, agradecimientos que enfatizo porque, como seguramente ustedes saben, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en esta universidad, en la sede de Manizales. Luego, me agrada mucho esta invitación que en parte me libera de estar pues todo el tiempo en el Senado de la República, cosa que es bastante menos grata que estar aquí, como ustedes podrán suponerlo. Entonces, realmente, nuevamente, mil gracias. En relación con el tema del acuerdo por lo superior, yo empiezo señalando esto. Yo me uno en general a las muchas críticas que se han hecho, no las voy a repetir aquí, están buena parte de ellas publicadas, pero le han hecho fuertes glosas a esa idea, por ejemplo, el actual rector de esta universidad, por ejemplo, el rector de la Universidad de Nariño, por ejemplo, el exrector Basserman, por ejemplo, Eduardo Berens, el decano de Ingeniería de la Universidad de los Andes, los jóvenes de la MANI han hecho críticas bien agudas a esa propuesta. Yo en general me sumo a eso y podría pues aportar de mi cosecha unas cuantas críticas a ese acuerdo. Pero yo diría que el problema más grave que hay con ese acuerdo es que no es un acuerdo. Creo que alguien lo mencionó hace un momento. Se reúnen los rectores de las universidades públicas, a quienes no les quito pues importancia en estos temas, por supuesto, ni derecho a opinar, y se presenta una cosa que de entrada contiene un asunto que es inaceptable, es que nos determinan sobre qué se debate. Y el primer acuerdo que hay que hacer cuando se va a tratar un tema es ponerse de acuerdo en qué se va a debatir, porque hay temas que a unos nos interesa debatir y a otros no les interesa debatir. Aquí alguien mencionó, bueno, ¿y por qué no se debate el tema de la privatización de la educación en Colombia y de la educación superior como la política del Estado colombiano? Es que aquí la privatización no es, digamos, un asunto marginal, no, esa es la línea del Estado colombiano, esa es la política. Y yo, por ejemplo, ustedes me van a ver ahora, voy a hacerles severos cuestionamientos a esa concepción. Pienso que esa es una concepción, para decirlo menos, medieval. Es el colmo de lo paleolítico como idea de desarrollar un verdadero sistema educativo. Entonces, mejor que referirme a los detalles que puede haber ahí, yo quisiera en esta primera intervención como plantear un poco cómo creo yo, qué es lo que yo veo en general, dónde están, digamos, en qué momentos en los que estamos del debate educativo. Voy a empezar por efectos de ganar tiempo leyendo unas par de opiniones, esto lo repito mucho, yo creo que en pedagogía repetir es muy buena idea, y esto es una cosa que he tomado de Rodolfo Ginás, que a él le preguntan sobre cómo va la ciencia y la educación en Colombia y él dice, mal, Rodolfo Ginás. La riqueza de un país se mide por el valor del capital humano. No me gusta la frase del capital humano, pero bueno, da una idea de qué estamos hablando. Las riquezas naturales se pueden ganar o perder, por ejemplo el petróleo. La riqueza básica de un país está dada por el nivel intelectual de la población. Desde esa perspectiva, el nivel de educación en Colombia es más bajo de lo que debiera ser. Más bajo de lo que debiera ser, dice Rodolfo Ginás. Y agrega, esto me parece lo más grave de lo que dice, y es cierto, oigo con frecuencia, estamos mejorando paulatinamente, y eso no es verdad. Y eso no es verdad, dice Ginás. Nos estamos quedando atrás comparativamente. Este es el drama más grave que tenemos. O sea, si en el mundo de la ciencia y la tecnología, en 1900, Colombia, con los países de la vanguardia, estábamos, digamos, a este espacio, hoy no nos alcanzan las medidas para medir la distancia en la que estamos. O sea, ellos viajan con una aceleración mucho más grande que la nuestra. Para decirlo en una sola palabra, hoy somos un país minero, como éramos en los días de la corona española. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza, o debería ser una vergüenza para quienes han dirigido la construcción de Colombia. Sin embargo, digamos que hay como unos destellos de coincidencias que quiero resaltar. La primera parece ser algún grado de coincidencia, cuando yo a eso le encuentro mucho de hipocresía, es que ya hay la idea de que esto está mal.
Ahora, lamentemos que el consenso, si es que es de verdad un consenso, empieza a aparecer cuando los extranjeros dicen que está mal. Y ese es uno de las tragedias de Colombia, ¿no? Una mentalidad subalterna en los análisis. Aquí hay unos que llevamos mucho más de medio siglo diciendo que esto estaba mal. Y la élite apenas empieza a reconocer que el sistema educativo está fallando cuando unos extranjeros nos lo mencionan. Por ejemplo, descubrieron que los profesores eran importantes. ¡Qué genialidad! Y descubrieron que hay que mejorarles el sueldo. Eso lo está diciendo FECODE, tan vilipendiada y tan agredida también desde hace bastante más de medio siglo, y lo dijo la PUN y lo dijo ASPU, también vilipendiadas y maltratadas por el simple hecho de que hablan de los asuntos terrenales y de los asuntos de la vida de la gente y por supuesto del sistema educativo. Voy a hacer una afirmación categórica. La mala calidad de la educación en Colombia ha sido la política del Estado colombiano. O sea, la mala calidad de la educación en Colombia no es una equivocación, no es que se confundieron y les salió así, no, esa ha sido la política del Estado colombiano. La política del Estado colombiano. Esto uno podría desarrollarlo de muchas maneras, pero lo voy a mencionar un par de ejemplos nada más. Uno, la falta de respeto y de maltrato de todos los tipos a la academia expresada en el maltrato y el irrespeto al profesorado. Alguien a quien yo quise mucho cuando supo que yo iba a ser profesor universitario, ¿saben qué me dijo? Y era una persona ilustrada. ¿Usted le va a dedicar su vida a ser un profesor sucho universitario? Un profesor sucho universitario. Esa es la idea dominante en Colombia. Esa es la posición oficial. Claro, no lo dicen porque es políticamente incorrecto, pero esa es la realidad. Pero les voy a poner otro ejemplo. La doble jornada. Yo era un niño cuando se inventaron esa genialidad, que es que era mejor que estudiaran unos niños por la mañana y otros por la tarde y rendían más los edificios. En estos días ese es otro descubrimiento. Descubrieron que eso también es malo. En estos días en el Senado alguien dio el dato, quien está solo estudiando por la mañana o solo por la tarde, al final de su educación media y básica, ha tenido 30% menos de clases que el que estuvo por la mañana y por la tarde. Bueno, eso fue una cosa decidida por la élite colombiana oficial y expresamente hace medio siglo, y acaban de descubrir que eso es inconveniente. ¿No supieron? O sea, yo no creo que los que nos han gobernado sean genios, pero tampoco. ¿No se dieron cuenta la decisión que estaban tomando? Y yo pregunto, y si no se dieron cuenta, si fue de buena fe, ¿por qué los hijos de la élite colombiana todos han estudiado en colegios en donde el número de horas que reciben los muchachos es superior al número de horas que reciben los muchachos de los colegios públicos? Claro, la eterna solución en Colombia. Si la justicia no funciona, tribunales de arbitramiento. Si la salud tampoco funciona, entonces los planes dorados de las prepagadas. ¿Sí? Si la educación tampoco funciona, que cada uno monte su propio sistema, su propia universidad, su propio colegio para sus hijos. Y si la policía no funciona, guardias privados. O sea, la teoría de separar la suerte personal de la suerte de la nación como la genialidad de la élite colombiana. Esa es su genialidad. Así que todos se revuelvan en el fango del atraso y de la pobreza y del subdesarrollo, y yo me pongo por encima de todo. Y entonces crearon universidades que los salvaran de la decadencia de la universidad pública. Y antes mandaban a los hijos al pregrado aquí y el posgrado en el exterior, y ahora ya es desde el pregrado en el exterior. Separar la suerte personal de la suerte de la nación. Repito, la mala calidad de la educación en Colombia ha sido una política de Estado. Y esto ya estaba sabido. Es que en el mundo ha habido muchas revoluciones, jóvenes y profesores, pero yo diría que la principal revolución que ha habido en la historia de la humanidad probablemente sea lo que yo llamaría la revolución de la educación pública. ¿En qué sentido? Primero, en algún momento las élites de los países más avanzados descubren que el conocimiento es la clave del desarrollo. Eso pues ha sido verdad siempre, tampoco es que empezó ayer. Los seres humanos podemos definirnos de muchas maneras, pero una podría ser, es una especie del mundo animal que acumula conocimientos. Podría ser una definición interesante. Bueno, pero eso solo se hizo conciencia en algún momento de la historia de la humanidad. En algún momento la élite empezó a hablar de que
el conocimiento era muy importante, que la educación, el aparato educativo, no el conocimiento transmitido de padres a hijos, sino el aparato educativo era fundamental en esa creación y en esa transmisión del conocimiento. Y agregar una cosa que es donde está, en últimas, el aspecto principal de esta revolución: ese conocimiento tiene que aumentar, esa educación tiene que llegar a escala universal. O sea, no es un problema de la élite, es un problema de todo el mundo. Esto no es un descubrimiento marxista. Es un descubrimiento de la burguesía del mundo, de las élites de los días, podemos decir por ahí, de la revolución industrial. Y dijeron también, bueno, esos días no lo dijeron porque había menos estafas, pero hoy toca decirlo: esa educación debe ser de buena calidad. Hoy toca advertirlo, porque hoy toca decir: tráigame una Coca-Cola, pero que sea Coca-Cola, ¿cierto? Porque o si no, le pueden a uno traer un sucedáneo. ¿Y qué sucedió? Que claro, ¿cómo hacer educación universal y de alta calidad si eso es costosísimo? Es que educar a millones de seres humanos en todos los niveles, en todos los tipos de educación superior, técnica, preescolar, etcétera, eso vale toda la plata del mundo, en un mundo lleno de pobres. Que la historia de la humanidad es en buena medida la historia de la pobreza. Y entonces tomaron esta decisión. La responsabilidad de la educación, del conocimiento, no es una responsabilidad de la esfera familiar, personal, privada, sino es una responsabilidad del Estado. Porque el Estado es la principal máquina de poder económico de una sociedad y es el único poder que es capaz de acumular los recursos suficientes para lograr la idea de la educación universal, de alta calidad, gratuita, porque si no es gratuita no puede ser universal. Aquí que no hagan demagogia. No es posible educación universal sin que sea gratuita, desde el primer momento de la educación hasta el último momento de la educación. No se puede. Esa es la gran revolución, pienso yo, que ha habido en estos temas. E hicieron una cosa que va más allá. Para probar la importancia que la sociedad le concedía a eso, la determinó como derecho. ¿Qué escoge una sociedad como su derecho o como sus derechos? Aquellas cosas de tal importancia, valores o lo que sea, que considera tan superlativos, tan importantes, que no se puede vivir sin ellos, no se puede progresar sin ellos, no se puede civilizar sin ellos. Entonces dicen: educación es un derecho. Que es la manera de decir: aquí nadie se inventa trucos, ni mañas, ni mezquindades, ni avivatadas para quitarle importancia a este asunto. Y entonces aquí toca un punto. ¿Cuál es el pleito con la educación privada? No es que la educación privada no pueda ser de alta calidad, es más, varias de las mejores universidades del mundo son privadas. Ese es un hecho que nadie va a negar. Pero ¿cuál es el problema? Es que la educación privada, precisamente porque es privada, para que sea de alta calidad es definitivamente escasa, porque tiene que ser de alto costo, porque ya he dicho que esto es muy costoso. Y si es de alto costo, solo unos pocos pueden pagarlo. Y el resto de la educación privada es por definición de garaje, de pacotilla o de quinta categoría, en una escala que depende de la capacidad de pago del muchacho. Y entonces lo que tenemos es montando un sistemas educativos en donde si usted tiene plata, además no por sus méritos, sino por el de sus padres, usted puede ser un taradito, pero si su papá tiene buena plata puede entrar a la mejor universidad del mundo. Entonces, si usted tiene plata, accede a la buena educación. Si usted es un genio, pero es pobre, no tiene derecho a estudiar. O le toca irse a una universidad de garaje, donde lo que hacen es malformarle ese órgano plástico que tenemos los seres humanos, que puede ser destruido con cierta facilidad. O sea, no es un prurito estatista la defensa de la educación pública. Esto no es un invento del marxismo, esto es un invento del socialismo. Es más, ustedes encuentran países del mundo capitalista que operan bajo esta idea, bajo esta lógica. Y este es el punto, yo diría que este es el punto central de la discusión en Colombia. ¿Por qué? Porque siendo esto cierto, esto que acaba de mencionar es irrebatible, son hechos que se pueden demostrar de mil maneras, ¿cuál es la política del Estado colombiano? O sea, ¿cuál es el norte? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es por lo que pugnan? ¿Por la educación pública? O sea, ¿el norte es educación pública de alta calidad, gratuita, etcétera, etcétera? ¿O el norte es educación privada? Todos los documentos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Consenso de Washington, todos dicen que la educación debe ser otro negocio más. Y en el mundo de los negocios hay mercancías buenas, regulares y malas, dependiendo de qué, dependiendo de la capacidad de pago. Pero lo más grave es que le han introducido al mundo de la educación pública. Primero la debilitan en la medida en que no la dotan de los recursos suficientes y entonces la privada tiene que reemplazar el hueco.
reemplazar entre comillas, pero además hacen otra cosa que si se quiere es más perversa, cada vez financian más mal la pública. Y la gracia de la pública no es que sea pública, es que se supone que es bien financiada, y se supone que es de alta calidad, y se supone que es gratuita, porque la palanca, el principal centro de poder y de riqueza de la sociedad, que es el Estado. Pero si yo le quito a la educación pública estos elementos, pues deja de ser pública. O sea, la nacional no es pública porque en la puerta diga universidad hiper mega pública. Es pública si contiene los elementos de lo público, es decir, alta calidad, es decir, ingreso universal en el sentido en que se entra no por plata sino por méritos académicos, de conocimiento, de este tipo de cosas, y es gratuita. Y todos esos son los elementos que están desapareciendo en Colombia. Son los elementos que están desapareciendo en Colombia, y cada vez más las universidades públicas colombianas se parecen más a las malas de garaje. Con grandes esfuerzos hay unas que se están sosteniendo, pero el grado de degradación al que ha llegado la financiación y la calidad de algunas universidades públicas colombianas es pasmoso. Lo que pasa es que de esto no se habla, de esto no se habla. Y en este tema, digamos que este gobierno sí que ha llegado a unos grados inauditos. Es que Santos fue capaz de proponer, y lo están aplicando a pesar de que la MANE los derrotó, la educación privada con ánimo de lucro, que es el colmo de los colmos, porque en la teoría de la universidad privada todo lo que le entre por matrícula debe reinvertirlo en el mejoramiento de la universidad. Cuando usted introduce el ánimo de lucro, lo que hace es, bueno, también es verdad que le hacen trampa a la política, pero por lo menos se disfrazan y se presentan como buenas personas. Pero es que esto, cuando ya lo vuelven como negocio público, los invito a que busquen en Google al doctor Francisco Piedrahita, rector de ICESI, de una universidad privada muy reconocida en el Valle del Cauca, y lean lo que dice el doctor Piedrahita de las universidades privadas con ánimo de lucro. Y esa es la política del Estado colombiano. En Bogotá están pasando al poder de negociantes transnacionales de la educación, instituciones de educación superior. Y eso lo sabe todo el mundo, y a eso a nadie le importa. ¿Cuánto estafen a estos muchachos? Les tienen sin cuidado. ¿Cuánto se degrada la sociedad? Los tiene sin cuidado. Ahora, esto no es sorprendente. ¿Por qué la política del Estado colombiano ha sido la mala educación? ¿Y por qué la van a degradar o la están degradando todavía más con la política de la privatización? Es que la otra, digamos, gran crítica que se le puede hacer a la élite colombiana es que así como nunca han soñado siquiera con una educación de alta calidad, tampoco han soñado con un gran país. Si algo caracteriza a la élite colombiana en esa idea de separar el interés personal del interés de la nación, es que aquí ni siquiera son grandes para soñar. Aquí siempre ha soñado un país de quinta categoría, un país productor de materias primas. Cuando se ponen muy soñadores, hablan de Chile. Son mediocres hasta para eso, porque si se trata de soñar, soñar es gratis, entonces uno puede soñar con Alemania o con Japón o no sé, alguna cosa. Este es el país que tenemos. Entonces, claro, si yo no quiero un gran país adentrado en el mundo de la producción compleja, de la electrónica, de los nuevos materiales, de la nanotecnología, si no quiero un país que sea vanguardia en filosofía, en literatura, en antropología, sino que quiero es un paisito de quinta categoría donde unos cuantos, muy poquitos en su astucia, puedan acceder ellos sí a ciertas cosas complejas. Pues por supuesto que el sistema educativo que necesito es este. Dime qué país quieres y te diré qué país necesitas. Dime con qué sueñas y te diré qué haces. Dime qué país quieres y te diré qué sistema educativo necesitas. Entonces, para un país mediocre, un país de quinta categoría, el país de los teles es el país del libre comercio. El país en el que ellos producen los bienes complejos y nosotros producimos banano. Para ese país todo está perfecto, todo está maravilloso. Y muchos tienen apartamentos en Nueva York y en París y hablan en lenguas. Pero ese es el país de todos los colombianos, ese es el país con el que debemos soñar. Y en ese sentido el cuento de Santos, de que en el 25 vamos a tener el mejor país de América en educación, algo así ha dicho. No, eso es la falta de seriedad. Malgobiernen si quieren, pero un tris de respeto por este país. Ganaron las elecciones, está bien, hagan lo que se les dé la gana. Pero respeten a unos cuantos que tenemos la capacidad de ilustración y de comprensión para saber de qué se está tratando.
Los edificios de esta universidad se están cayendo, eso no es una figura, no es retórica, no es una hipérbole, es que se están cayendo. Para no hablar de los entresijos, de las cosas que no se ven que pueden ser todavía más graves que las que estamos viendo. Y los muchachos de la MANE, los estudiantes de la MANE, hablan de que los propios rectores han dicho que hay un déficit de 13 billones de pesos para la educación pública, y ese no es tema de conversación, y ese no es tema de discusión. Pero mientras tanto nos echan cuentos y nos echan cuentos para que el actual orden de cosas siga siendo como está. Ustedes me excusarán mi vehemencia, pero es que hay temas en los que, por supuesto, no es fácil tener la paciencia que es de desear en estos eventos. Muchas gracias. Aló. Gracias, senador Robledo, por sus planteamientos. Y entonces, doctor Robledo, el sistema de educación superior colombiano gradúa al año solamente 300 doctores. El gobierno se puso la meta de enviar al exterior a formar 1000 doctores, no la ha podido cumplir. Ya nuestro vecino Ecuador anuncia que va a hacer el esfuerzo de formar 3000 doctores año, y evidentemente pues un referente como Brasil, que gradúa 12.000 doctores al año, pues nos pone en la propia perspectiva regional en un desafío. Pero también, por otro lado, la política ha impulsado la denominada educación técnica y tecnológica, cada vez con un mayor porcentaje y con unos números mágicos de relación que, como decía el doctor Basser en el video, nadie lo explica, entre profesionales, técnicos y tecnólogos. Y allí ha tenido una presencia en las estadísticas muy importante el SENA, con cerca de 400.000 estudiantes. Quisiéramos en esa perspectiva escuchar su opinión. Sí, antes de la pregunta un par de comentarios. Quienes somos críticos recibimos con mucha frecuencia la crítica también de que es que somos muy destructivos y no proponemos y no construimos. Sí. Ese solo daría para un debate pues de muchas horas, ¿no? Porque ¿quiénes son los que construyen? ¿Los que destruyen? O sea, yo me pregunto, cuando el gobierno nacional propone la educación privada con ánimo de lucro, ¿está construyendo o está destruyendo? O sea, ¿quién construyó más en las movilizaciones de hace 3 años? ¿El movimiento estudiantil o el santismo? Porque esos son debates que hay que mirar con todo detenimiento. Yo creo que no es posible transformar al mundo en ningún terreno si no aparecen quienes sean capaces de, primero, decir que el rey anda desnudo. Es que es parte del problema, es que andan viringos desde hace no sé cuánto tiempo esta élite colombiana, pero todo el mundo les alaba sus grandes sedas. Entonces, cuando alguien se para como el niño de la fábula y dice, no, es que el rey está desnudo, entonces el problema es el del niño. Entonces yo creo que el ejercicio que nosotros estamos haciendo de oposición, y oposición de verdad, franca, directa, sin concesiones, sin esperar aplausos, ni premios, ni contratos, ni nada, es un papel valiosísimo para la sociedad. Porque de ahí, solo de ahí podrá salir la transformación de Colombia. De otra manera no es posible. Ahora, si Colombia fuera un país que estuviera bien enrumbado, pues uno diría, bueno, no, asuntos menores y, ¿cierto? Pero es que Colombia está viajando exactamente en la dirección contraria, y lleva viajando en la dirección contraria no sé cuánto tiempo. Es que no estamos en el día de la creación. No es un misterio inescrutable cómo se desarrollan los países, y estoy hablando del capitalismo. Eso no es que sea, no, nadie sabe, no, eso es ABC, está en todas partes. Cualquiera que haga una lectura comparada de cómo se han desarrollado o han avanzado los países que tienen relativo éxito, descubrirá que hacen básicamente lo mismo. Entre eso, un sistema educativo fuerte, poderoso, con enorme respaldo del Estado, con la determinación de hacerlo. No podemos tener un gran país si nadie sueña con tener un gran país. No podemos tener un gran país si la genialidad de la élite es separar su suerte personal de la suerte de la nación. No es posible. Entonces, eso hay que plantearlo con toda claridad. Y eso es una propuesta, porque también se nos dice, no, es que no proponen nada. No, lo que pasa es que
nos niegan que proponemos, y eso es muy antidemocrático, porque nuestras propuestas no son como las de ellos. No es una propuesta que la educación debe ser universal, pública y gratuita y de alta calidad. Eso es una propuesta. Ahora, que el gobierno no le guste y al Fondo Monetario tampoco, bueno. ¿Sí? No es una propuesta que la educación sea un derecho en el sentido en que yo señalé, porque no es un derecho nominal. Entonces aquí a uno le dicen, no, es que la educación es un derecho. Entonces usted va a entrar a la universidad y le dicen, bueno, pero ¿cuánta plata tiene? No, es que plata sí no tengo. Ah, no, es que aquí el derecho es para los que tengan plata. ¿Cuál derecho es ese? Entonces hay derecho a ir de aquí a Manizales, pero usted se va y entonces hay un peaje, le dice, no vale tanta plata. No, yo no tengo. Y dice, no, pues es que hasta ahí le llegó el derecho, joven, devuélvase. Pero esto tiene un fondo que es bastante más grande que el problema particular de ese ciudadano. Yo repito, la sociedad eleva a la categoría de derechos cosas que son de importancia superlativa, y cuando el derecho se pierde, se hunde la sociedad o no puede avanzar lo que debería avanzar. Eso es lo que nos termina sucediendo. Bueno, ese es un pequeño comentario. El otro tema, el tema de los posgraduados, de las, digamos, sí, de todos los posgrados. Pues por supuesto que la importancia de eso es superlativa, y eso yo creo que en un ambiente como estos, pues sobra señalarlo, pues porque hay que hacer esfuerzos enormes primero por localizarnos en los más altos niveles del conocimiento creado, eso que llaman el estado del arte, allá en la cúspide, y eso tiene que ver con estudiar cada vez más. Pero segundo, porque es importante correr las fronteras del conocimiento, ir más allá del conocimiento, digamos, ya desarrollado. Y en ese sentido, por supuesto que los posgrados son claves. Perdón, pero lo que quiero es leerles este pedacito que no leí de lo de Ginás, y esto me impresionó mucho. Él dice que es necesario que haya más recursos para la educación, pero agrega, eso no es suficiente, que haya más recursos con toda la importancia que tiene. Y dice, porque si no se modifican otras cosas, la única opción es irse del país. Miren ustedes lo dramático, y aquí hago una relación que es clave, ¿no? Si usted solo toca educación y no toca el resto de los componentes de la sociedad, lo único que hace con sus bien educados es o frustrarlos o despacharlos para el exterior. Es el caso patético de Ginás. Ginás es un demócrata y es un patriota y es una persona de altísimo nivel. Yo estoy seguro que si él tuviera cómo aquí hacer los aportes que le está haciendo a la humanidad en Nueva York, aquí estaría con nosotros. Pero la sociedad lo expulsa. Y entonces ahí tengo yo que entrar en otra contradicción con toda esta retórica neoliberal. Uno dice, bueno, ¿cómo va a salir Colombia adelante? Educación, educación, educación. No, paja. Con educación solo no salimos adelante. Con educación lo único que tenemos es, con solo educación lo único que tenemos es taxistas muy bien educados. No, esto es un conjunto de circunstancias, de temas. Si no vamos a tener agro, pues ¿por qué hay que tener facultades de agronomía? Si no vamos a tener, digamos, no vamos a hacer la actividad de la electrónica, ¿por qué hay que generar escuelas de ingeniería electrónica? Para vender tarjetas de Claro en los semáforos no necesitan ir a la universidad. O sea, este es un tema bien complejo que hay que mirarlo por todos los ángulos. Dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. A nadie se le ocurriría llevarle allá a los Nucágnatcu, estos compatriotas pues, del borde del Amazonas, un centro de ingeniería nuclear, no sé de qué cosa, porque bueno, ¿qué se ponen a hacer con eso? Y lo último, el tema del SENA y de la técnica y de la educación superior. Es que el grado de formación, o sea, la incapacidad de esta élite colombiana en su politiquería para resolver problemas es inaudito. No es posible desarrollar un país que no se desarrolle en todos los niveles y en todas las especialidades de la educación. Y uno no puede contraponer una educación contra otra. No, necesitamos universidades de altísimo nivel y posgrados y doctorados, pero yo no puedo poner en pelea los doctorados y los posgrados con el pregrado. Ni puedo poner en pelea eso con la educación básica, ni esa con el preescolar. Y el país necesita educación técnica y tecnológica que en nada se parece a la educación universitaria. Son dos cosas completamente diferentes. Pero aquí se nos inventó entonces, tiene un acierto la élite en algún momento de crear el SENA como un instituto tecnológico de educación no formal, para gente que ni siquiera se haya graduado en el bachillerato, y eso es importantísimo. Buenos torneros, buenos electricistas, buenos carpinteros.
Y en la politiquería de este país nos crean la confusión y nos empiezan a revolver una cosa con la otra para poder mejorar la estadística. Y se monta un discurso de desprecio hacia lo técnico. Uno no puede poner a volar un Boeing sin los sabios de la física. Y son los más grandes postdoctorados en el mundo de la aeronáutica y todo, pero tampoco lo pone a volar sin un técnico que sea capaz de conectarle dos cables. Se cae. Usted no puede tener la mejor odontología si tiene un odontólogo de altísimo nivel, pero si no tiene una niña, no sé exactamente cómo se llama, una instrumentadora que le pase el instrumento adecuado en el momento adecuado, no hay odontólogo. Es que esta es una sociedad enferma. El mundo entero está enfermo. Esa separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual ya es parte de la enfermedad. Afortunadamente tal vez se nos han ayudado un poquito los computadores, ¿no? Porque ya los doctores podemos tocar las teclas. Yo me crié en la idea de que una máquina de escribir era un aparato allá de menor formación. Yo era los que chusagrafiaba en una máquina vieja y mis compañeros de la universidad se reían. Bueno, el computador ya por lo menos nos permitió usar las manos, porque en medio de la confusión está hasta prohibido utilizar las manos. Entonces reivindico la educación del SENA, pero como debe ser la educación del SENA. Y no nos lo sumen con la educación superior. Y eso no vuelve al SENA malo, ni regular, ni nada, no, es distinto, es diferente. Y es importantísimo, de vida o muerte para el futuro del país. Pero hasta eso lo están destruyendo. Una cosa que ya estaba sabida, ese es parte del problema que tenemos en Colombia. La clave del conocimiento es que se acumule. Yo por eso dije, somos una especie que nos distinguimos de las otras especies de alguna manera conocen, pero nosotros acumulamos conocimientos. Pero resulta que si usted obtiene conocimiento y no lo acumula o lo niega, es que hace 50 años en Colombia se descubrió que la educación técnica era importante. Buena parte de la base del desarrollo alemán es esos técnicos, ese que pega el cable, ese soldador que hace una soldadura sin la cual no se puede hacer nada. Y aquí entonces en esta manipulación, en esta politiquería, en esta falta de rigor y de seriedad, todo lo pervierten, porque la capacidad para pervertir las cosas de quienes nos gobiernan en Colombia es realmente inaudita. Esto lo sabíamos hace 50 años. Y hoy está confundida. ¿Por qué? Porque había que mejorar la estadística de la educación superior. Y cambian las palabrerías, por lo mismo que aquí las políticas agrarias no cambian, pero ¿cuántas veces le han cambiado el nombre al ministerio? Porque todo se termina volviendo eso. Yo les digo francamente, yo no creo en la buena fe de una parte muy grande de la élite colombiana. Ese es mi pleito. En muchos de ellos sí, pero ahí hay un sector muy importante que define mucho. No creo en la buena fe del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Consenso de Washington. No creo en eso. Porque uno no se puede equivocar tantas veces en todos los casos, un día, otro día, una semana, un mes, 2 meses, 10 meses, y son posgraduados y hablan 5 idiomas y tienen miles de funcionarios que trabajan para ellos y no entienden lo elemental, no se entiende la diferencia entre la importancia entre la educación superior universitaria y cosas como el SENA. No me pueden decir que eso no se entiende. Y sin embargo hoy está confundido en Colombia. Tenemos tiempo de otra ronda. Doctor Robledo, ¿hasta qué punto es válida la triple hélice? ¿Usted cree que es válido usar la extensión y la investigación para el financiamiento universitario, articulando universidad, sociedad e industria? Sí, a ver, yo tengo esta idea, las instituciones educativas y particularmente la universidad hay que concebirlas como instituciones que tienen que estar al servicio de la sociedad. O sea, no se trata de crear unas cajas de cristal que no se relacionan con la sociedad, no, se trata es de que este tipo de instituciones juegan un papel definitivo en el funcionamiento de la sociedad. Y al mismo tiempo tienen que aprender de la sociedad, porque la sociedad tiene muchísimas cosas que enseñarle a la universidad. Uno de los aciertos, por ejemplo, de la reforma Patiño, es que concibe el catedrático
no como hoy se concibe como el profesor Buceta porque es más barato, sino que concibe el catedrático como el ingeniero, por ejemplo, de una firma muy importante que por razones de su vida no quería ser profesor de tiempo completo y dedicación exclusiva, que era lo que privilegiaba la universidad pues, o la reforma en ese momento, sino que era una persona que le aportaba conocimientos de muy alto nivel por su experiencia profesional a esa universidad. Esto es una relación súper clave. O por ejemplo, institutos de investigación que pueda tener la universidad o experimentación vinculados con la vida real y con la empresa y con todo. Yo creo que eso en principio no tiene ningún problema. Lo que pasa es que como la capacidad de pervertir las cosas buenas que tiene la humanidad es tanta, hasta estas cosas que son correctas las termina pervirtiendo. Y entonces de ahí concluyen que la universidad debe ser una empresa privada, ¿cierto? Y que si no es rentable, no sé qué hiciste más, y entonces ahí empieza otra discusión. Pasa con lo mismo con lo de la extensión. Yo no veo problemas con que la universidad en un momento dado pueda contratar, digamos, no sé, un estudio, cosas de ese corte, y con eso ganarse unos pesos, y eso no tiene nada de malo. Pero cuando la extensión, otra vez pervertida, la convierte en el instrumento mediante el cual, sí, autofinancian la universidad. Y entonces la extensión ya no se observa si tiene interés académico para la universidad, sino como el elemento pedrero de ganarse una plata, así sea haciendo un estudio estúpido, retardatario, regresivo. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, entonces ¿esto cómo es? Y si además la extensión se convierte, voy a decir cosas francas, en el instrumento mediante el cual se crea una élite de profesores vinculados con el Estado, que renuncian a la independencia, que terminan de cortesanos, que es la peor forma del académico, porque uno entiende que sea cortesano, la ignorancia, pues eso es una cosa que no tiene misterios, pero un académico de alto nivel y cortesano sí es terrible, y eso es lo que termina propiciando la extensión. O que se levante la teoría absurda, entonces, de que es que el buen académico no echa tiza, y entonces se inventan universidades con profesores que no son profesores. Miren todas las discusiones que hay en torno a esto. O sea, suelo repetir esto últimamente, lo digo mucho, el diablo está en los detalles. Entonces yo resumiría, es muy importante la transmisión del conocimiento. Es más, yo creo que ese es el elemento decisorio. O sea, yo creo que una universidad es un sitio donde se debe transmitir y crear conocimiento a alto nivel. Pero lo decisorio es la transmisión. Yo fui profesor que investigué. Mi primer artículo, lo primero que yo publiqué en mi vida fue en un periódico mural cuando era estudiante, defendiendo la idea de la investigación. Pero no comparto la tesis de despreciar o menospreciar o maltratar o ver como una cosa secundaria la transmisión del conocimiento. Es más, tengo esta idea, es una idea para debatir. Usted puede tener instituciones universitarias que no investiguen o que investiguen parcialmente, y yo lo repito, soy amigo de que se investigue, le concedo eso todos los valores, pero lo que usted sí no puede, y usted en eso puede tener muchas situaciones distintas, y es probable que haya sitios donde no sea posible hacer investigación, digo yo investigación de verdad, no recuentos bibliográficos, estoy hablando de correr las fronteras del conocimiento. Y una universidad puede tener o no eso, y seguir siendo una universidad, pero si una universidad no echa tiza, no es universidad. Sin profesores, sin transmisión del conocimiento, no hay institución educativa. Entonces aquí el problema es cómo juntamos todo esto y cómo lo vamos mirando con toda tranquilidad. E insisto también en esto, que una cosa sea correcta no quiere decir que otra no pueda ser también correcta, otra distinta, porque solemos enfrascarnos esto, y entonces se terminan armando unos enredos que no. Yo creo que en la universidad debe haber transmisión de conocimientos, debe haber creación de conocimientos y debe haber investigación en la medida de lo posible, ¿cierto? Con estas características señaladas, y puede haber extensión, pero todo esto, voy a enfatizar una idea, sin que eso signifique que se pierda la financiación estatal de la universidad, que es la base de su autonomía, ojo, es la base de la libertad de cátedra de investigación, que es la madre del desarrollo del conocimiento. Allí donde no hay libertad de cátedra de investigación, el conocimiento no se puede desarrollar. Eso no se puede perder. O sea, es, bueno, el debate académico y el debate profundo para ir mirando las cosas en cada una de sus partes. Gracias, senador.